Está con nosotros el expresidente del directorio del IES, el ingeniero Jorge Watted. ¿Cómo está? Sí me escucha, Jorge, ¿verdad? Perfectamente, Jimmy. ¿Cómo Muy va? bien. Buen día para todos ustedes, Muchas quienes hacen gracias. la mesa, la radio y obviamente los que nos están escuchando. Muy bien. A ver, ingeniero Watted, lo que más ha sonado en los últimos días respecto del IES es que la primera noticia que fue realmente dramática, ¿no? Que en temas de salud solamente hay provisión para un mes. Y que, como están las cosas, el camino del IES, el futuro del IES, es bastante escabroso y ahí es cuando empiezan a correr vientos que apuntan a la concesión de ciertos servicios de la institución. Me pregunto si es así de grave la situación del Seguro Social. Mira, vamos poniendo las cosas en orden. Privatizar el IES no es una cosa de una decisión que la toma un gobierno, de hecho, porque el IES no es del gobierno. El IES es una institución autónoma que tiene representación del gobierno, tiene representación de los empleadores y tiene representación de los trabajadores. Y los problemas del IES los tiene que tratar, obviamente, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, haciendo cumplir a quienes se benefician del IES sobre esos ingresos que son tan necesarios y además administrarse de forma adecuada. Hay mucha gente que, claro, tiene diferentes criterios, unos que dicen que hay que privatizarlo, otros dicen de que hay que abrir esto para que la gente decida quién hacerlo o quién dar el servicio, otros que hay que fortalecerlo. Lo que sí es cierto que la Constitución establece que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es estatal, es del Estado, es público, y para poderlo privatizar tienes que pasar a una reforma de la Constitución que muy difícilmente va a poder permitir de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se privatice. Comencemos por ahí. Segundo, en agosto del año pasado, eh, no sé si usted recuerda, Jimmy, y quienes hacen la mesa, yo hice público la deuda que tiene el gobierno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En ese entonces llegaba a más de 8.000 millones de dólares el pago que el gobierno tenía que hacerle por diferentes rubros al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Uno por los fuertes, fondo de pensiones, que logramos que el gobierno pague aproximadamente 3.000 millones, y el otro fuerte es la deuda de salud, que se ha venido incrementando y seguirá incrementando mientras el Seguro Social siga atendiendo a todos los ciudadanos relacionados, por ejemplo, con el COVID. Porque hoy el Seguro Social atiende por COVID a ciudadanos afiliados y a no afiliados. Y además de esto, que la pandemia ha hecho que en los servicios de salud se incremente el gasto en salud. ¿Por qué? Porque están utilizando toda la infraestructura de tus grandes hospitales en atender el COVID y tienes que salir a derivar a pacientes a clínicas privadas y eso te incrementa el rubro. Si a eso le sumas que el Estado le debe 5.000 millones de dólares el gobierno y no le ha pagado directa al IES, nosotros hicimos la gestión para que Finanzas reconozca esa deuda y se haga una mediación. Le enviamos toda la información a Finanzas para que comience a pagar y fue una deuda que Finanzas no ha cancelado y tiene que comenzar en algún momento a cancelarse porque eso le quita flujo de caja, liquidez, por un lado. Por el otro lado, que vienes dando dos servicios que le cuestan al IES 500 millones de dólares al año hace ya más de 10 años que no están financiados. El uno es la cobertura a los hijos menores de edad, que no existe una contraprestación para poder financiar eso, y eso cuesta 250 millones de dólares al año. Y el otro relacionado a las enfermedades catastróficas, que eso cuesta 240 millones de dólares al año más, y que la ley establece que tiene que ser un fondo tripartito en el cual el gobierno
tiene que pagar también por este servicio. Ingeniero Si a eso Wattel, le suma, a otra cosa más todavía, a ver, ¿cuál más? claro, si a esto usted le suma que existe, yo me acuerdo cuando yo ingresé, la deuda del sector privado llegaba a 1.500 Y millones. ahora, Hoy esa deuda está en 1.066, un poco menos de 1.100 millones, porque se hicieron gestiones de recuperación, flexibilizando toda la forma para que el sector privado pueda pagar. Entonces, obviamente generas todo un problema de flujo de caja ya. relacionado estrictamente al fondo de salud y también al fondo de pensiones. Ingeniero Wattel, con lo que usted ha dicho, bueno, yo más o menos he hecho sumas y restas a la carrera, son más o menos 7.000 millones de dólares el cráter que tiene el Seguro Social. Entonces aquí En los hay diferentes fondos. Claro, por supuesto. Entonces aquí hay Salud, no solo salud. claro, no solo salud, en general. Entonces aquí quedan dos cosas. Si el gobierno no capitaliza el IES, entonces nos vamos a encontrar con que mañana habrá una consulta popular a ver si la gente quiere que se privaticen ciertos servicios. No digo que eso vaya a pasar, pero ¿cuál es no hay otra salida. Mira, nosotros iniciamos en diciembre del año pasado un estudio con el Banco Mundial, el mismo estudio que lo hicimos público en abril y que ahora se está volviendo a presentar o se ha salido a presentar en relación a lo que es el fondo de pensión, el cual te dice, y eso yo recuerdo desde el día número 1, tener la delicadeza de decirle a la ciudadanía en las condiciones en las cuales estaba el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El fondo de inversión, vejez y muerte no va a dar para más en los próximos años, porque tú para poder sostener ese fondo, para pagar las jubilaciones, necesitas por lo menos 8 activos, 8 aportantes activos por cada pasivo, por cada jubilado a quien tengas que pagarlo. Ya. Y hoy la relación es 5-1 y en el futuro, en los próximos años, eso irá bajando a 3-1. Ahora, perdón, ingeniero Wattel, ¿cuántos años más los jubilados vamos a poder cobrar la pensión del IES? No, vas a poderla seguir cobrando. El problema es que te estás comiendo las reservas del IES que están invertidas en el BIES, que son 20.000 millones y cada año se están desinvirtiendo 1.000 millones de dólares aproximadamente para poder cubrir estos desfases que tiene el IES en el fondo de pensiones y en el fondo de salud. Entonces te estás comiendo los ahorros que has venido generando en el tiempo, pidiéndole al BIES que desinvierta para que te dé flujo de caja para poder cubrir estas necesidades de corto plazo. Súmele a esto que a la medida que vaya pasando el tiempo, usted va a ir necesitando que ese 40% que aporta el gobierno para cubrir el IES se vaya incrementando a 1 punto más, 2 puntos más del Producto Interno Bruto, y va a ser muy difícil para cualquier gobierno poder seguir pagando ese 40%. Estamos hablando del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Ingeniero. Vámonos con salud. Salud tiene un gran problema. En algún momento, años atrás, el Consejo Directivo tomó la decisión de bajar el fondo de pensiones, el porcentaje que se aporta al fondo de pensiones. Me refiero a la distribución. O sea, todos nosotros aportamos un 21% al IES entre lo que aporta el trabajador y lo que aporta el empleado, ¿verdad? Eso creo que lo tenemos claro. De ahí usted distribuye porcentualmente. Se bajó la aportación al Fondo de Invalidez y Vejez y Muerte para incrementar el de salud, y con eso se construyeron hospitales, se aumentó infraestructura y servicios. Pero con una condición, que en un tiempo perentorio tenías que comenzar cada año a incrementar el porcentaje del Fondo de Invalidez y Vejez y Muerte para poder recuperar, y le vas disminuyendo al de salud, cosa que está pasando en este momento, y eso le quita financiamiento al Fondo de Salud y le quita liquidez para poder pagar los servicios. Entonces, no solamente que se han robado, porque otra de las grandes crisis que tiene el IES es la crisis moral.
El robo que ha existido en el sistema, por eso planteamos nosotros la compra unificada con operador logístico para poder con eso ahorrarle entre 200 a 300 millones de dólares anuales al Fondo de Salud del IES y quitar de las manos estas compras individuales que se hacían en ingeniero, disculpe la interrupción, pero para hacerle más preguntas, ya le voy a dar paso a Omar en este momento, pero no se han robado 8 mil millones de dólares. El problema es macro, ¿no? Vamos con Omar. Ingeniero. Sí, es un tema macro lo que estoy explicando, que es lo que genera esta problemática, que no es que mañana te vas a quedar sin recursos para atender en salud, pero sin duda vas a tener que desinvertir y hay que ver hasta qué punto el BIES puede desinvertir sobre inversiones que tiene de largo plazo y que no las puede hacer líquidas de forma inmediata. Correcto. Ingeniero, ¿cómo está? Omar Daniel le saluda, buenos días. ¿Qué fue, Omar? ¿Cómo vas? Está? Oye, ingeniero, a ver, le iba a ir a otro tema, pero me hizo acordar de algo, el tema de las compras públicas. Yo me acuerdo que a mediados del año pasado, el gobierno de Lenín Moreno anunció con bombos y platillos que iban a presentar una mega reforma en las compras públicas, un nuevo sistema que iba a mejorar. ¿Qué pasó con eso? Nunca se presentó eso y realmente... No, Mar, se terminó. Esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa, Mar. Esto aquí es un concurso para que un operador logístico administre la medicina y genere un sistema de trazabilidad y de ahí 950 concursos individuales por medicina. No es poca cosa. No es algo que lo haces de la noche a la mañana. El sistema completo, la estructura completa, el estudio completo, las autorizaciones por cada una de las instituciones del sistema público completo se terminaron, se entregaron, obviamente se acabó el gobierno. En abril estaba listo para subir el concurso, se tomó una decisión de no hacerlo para entregarlo al siguiente gobierno porque no era dedicado. No era delicado iniciar un concurso de esa magnitud cuando venía ya un cambio de gobierno. Se le entregó esto al nuevo gobierno, que entiendo lo está analizando para utilizar ese esquema o mejorarlo, reformarlo, pero utilizar un sistema en el cual se compre en volumen, en masa, todo el sistema de salud. Para que se distribuya. Y que se pueda distribuir con trazabilidad, porque hoy tú no sabes a quién le entregas una paracetamol. En ningún hospital, quizá en el IES tienes porque existe la receta electrónica, pero en los otros sistemas de salud eso no existe. Ahora, no existe ni en la ISPOL, ni en la ISFA, ni en el Ministerio de Salud Pública. Solamente para que la gente también lo entienda, ¿no? El contexto de esta entrevista y de lo que se está conversando en la opinión pública, ¿no? ¿Verdad? Es el tema de salud. A partir de un comentario que hizo el delegado de los trabajadores en una reunión privada. Bueno, no me sorprende que los representantes de los empresarios. No me sorprende, exacto, de los empresarios. No me sorprende que el representante de los empresarios salga con este tipo de discursos. Ahora, debemos analizar también, ingeniero, que si en estos momentos hay una crisis en la parte de salud, aparte de lo que usted comentó, que sí, que se ha destinado más recursos a lo que es atender la pandemia, también está el tema de que aumentó el desempleo, que hay menos aportantes y que hay más mora patronal. Pues hay muchos sectores que están en mora patronal y que esos son menos recursos para el Estado, ¿no, verdad? 100% de acuerdo. Sí, o sea, 100% de acuerdo. Cayeron, los aportantes al IES cayeron en 300.000, algo se recuperó. No tengo la cifra actualizada realmente de cómo están en nivel de aportantes al seguro. La mora se incrementó, pero también se recuperó, ¿verdad? Eso es real. Pero no a los niveles, no a los niveles anteriores, pues no antes de pandemia. No, sin duda que no. La recuperación fue una recuperación menor, ¿verdad? Pero hubo una recuperación. Y por el otro lado, la mora patronal sí disminuyó, pero igual no te alcanza. No te alcanza porque, te vuelvo a insistir, si tienes un fondo de salud que ya te genera un hueco todos los años de 500 millones de dólares por dos servicios que estás dando, que no tiene una contraprestación, eso obviamente te va a dar de que el resultado final sea que el fondo de salud quede totalmente desfinanciado. Ahora, este año, solamente para que tengan una idea, la necesidad del fondo del año pasado fue 2.100 millones para atender salud. Este año
haciendo un esfuerzo, se aprobaron 1.800 millones de dólares calculando la posibilidad de hacer la compra unificada. El próximo año no va a tener más de 1.400 millones. Claro. Y con eso tienes que pagar trabajadores. Entonces la reforma en salud es mucho más profunda que simplemente el hecho de incrementar o no los números. Es optimizar el servicio de salud del IES con una estructura que realmente te funcione. Ahora, porque cuando nosotros llegamos al IES, cuando yo por lo menos llegué al IES, me topaba obviamente con hospitales que no tenían la producción que necesitabas para tú poder de alguna u otra manera dar un servicio de calidad. Estaba desmejorado, continúa desmejorado, algo se hizo, pero obviamente yo estuve un año, menos de un año en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Avanzamos, transparentamos, luchamos contra todas estas mafias y bueno, el resultado es que se tiene que sentar el IES, ojo, el IES sí, que el gobierno tiene que pagar lo que se debe en relación a salud, se tiene que buscar una salida para que se pague, pero esa no solamente es la solución. Ahora, ingeniero, es una solución de corto y mediano plazo. La pregunta clave es, y según usted que conoce bien el panorama del IES, seamos sinceros. Aquí en el Ecuador hay un sector de las élites políticas y económicas que tienen sueños húmedos con privatizar el seguro, aplicar un modelo tipo el de Chile en Ecuador con las AFIP. La pregunta es, usted con la experiencia que tiene, con los datos que conoce el IES, ¿usted cree que ese debe ser el camino que debe tomar Ecuador? En relación a privatización, no. Privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, yo no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Lo que en algún momento yo sí vi como una alternativa, que no es privatización, ¿verdad? Sino es hacer una prueba, porque tampoco nos podemos cerrar a la banda, Omar. Esto no es de entregarle y que te cobre, pero entregarle la administración de un centro pequeño a un privado a ver cuánto cuesta. Hacer un análisis, cuánto costaría en que la administración, porque es increíble, es un reto enorme administrar un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es enorme. La mafia enquistada dentro del sistema de salud del IES es una cosa muy difícil, en la cual tienes que estar metido todo el día. Yo pasaba el 50% de mi tiempo atendiendo las solicitudes de la ciudadanía por redes y por todos los mecanismos para perseguir a los funcionarios que hagan bien su trabajo, entreguen la medicina, controlando que las compras las hagan adecuadamente. Entonces, cuando tú ya tienes a la cabeza de una institución, al presidente de un consejo, porque realmente uno no era el presidente ejecutivo, tienes un director general, que es el gerente general, digamos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y cuando tú tienes al presidente viendo cada operación y más o menos husmeando en todos lados para que se dé la atención correcta, ya uno está haciendo el trabajo del resto. Ya no, el resto no es que está haciendo el trabajo de uno. Entonces las cosas se vuelven extremadamente complicadas. Ingeniero Water, hay que analizar sin privatizar qué alternativas para administrar eficientemente se necesitan, y para esto tienes que despolitizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, eso ya es más complejo, ¿no? Es mucho más complejo. Ingeniero, un ratito. Simplemente para terminar la idea, solo para terminar la idea, no recae estrictamente en el pago que el gobierno le tiene que hacer al IES, sino es que el modelo del IES estructuralmente tiene que cambiar. Tiene que haber una reforma que cambie el sistema completamente para que sea sostenible. 10 segundos de paréntesis para decirle a Alondra, Cuba amanece sin internet móvil, acaban de informarlo. Continúe, Alondra. Normal. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va? Aquí tenemos que interrumpirlo, oiga, porque si no... ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Oiga, una preguntita. Haber dejado de pagar el 40% de aporte del Estado, ¿cuántos millones de dólares más o menos aportó al déficit del IES? Bueno, al fondo de invalidez, vejez y muerte, porque ese 40% va a ese fondo, un montón.
Entonces, en el gobierno anterior, nosotros tuvimos yo realmente yo soy comerciante, Alondra, y yo como comerciante sé vender y sé cobrar también. Entonces, realmente hicimos una gestión que nos permitió cobrar el 40% que estaba relacionado al gobierno anterior, a lo que le tocaba pagar al gobierno anterior, y hasta el último de los días, entiendo, el ministro Pozo hizo pagos al IES en efectivo, $500 millones. Pero sobre la deuda de salud todavía existe una deuda arrastrada de 5.000 millones que de alguna u otra manera el gobierno tiene que pagarla, y queda todavía del 40% del gobierno del expresidente Correa que se dejó de pagar, y que esa deuda la reconoció el presidente Moreno. Si no me equivoco, quedan unos $1.000 millones más por pagar, ¿no? Ya, ingeniero, y ahora hablemos un caso hipotético, ¿no? Primero, los hechos, ¿no? En el gobierno de Lenín Moreno se despidió a muchísima gente. No tenemos una cifra exacta, pero hablemos de millones de personas que fueron despedidas. Y por ende, sí, ¿no? Y por ende, también dejaron de ser afiliados también al IES, se desafiliaron, porque ¿cómo pagas también? La pregunta es, ahora voy a lo hipotético, porque hablamos de promesas de campaña. Lazo prometió 4 millones de empleos. Esa, si se cumple esa promesa, podría ser que se salve un poco toda la situación del IES. Sí, no sé si eso genere o resuelva también las del gobierno, porque acuérdense que por cada persona que usted contrata y que se activa dentro del IES, el gobierno tiene que hacer una aportación del 40%, ¿no? Entonces, mientras más empleo tú generes, sin duda el IES va a tener mayores ingresos, pero al fisco, en cambio, al gobierno central, eso le va a generar un costo enorme, ¿no? A la caja fiscal. Eso es importante que se tenga claro, ¿no? Claro, y la última pregunta, que no sé si Jimmy ya la habrá hecho, y mil disculpas si es así. No importa, repítala. Sería que la única forma, y también me estoy inventando una posibilidad, ¿no? Porque usted conocerá más. La única forma tal vez de superar la crisis puede ser aumentando la edad de jubilación, ¿o esto no incide en absolutamente nada? No, sí. No, sin duda. A ver, el seguro social aquí es un seguro que, cuando usted lo compara con Latinoamérica, da muchísimo más de lo que usted paga. Yeah. Da muchísimo más de lo que usted paga. Tanto en jubilación como en sistemas de salud, etcétera, etcétera. Aquí acuérdese que el seguro, yo creo que el seguro, tengo que reconocer algo. Al seguro se lo ataca mucho, le pedimos mucho, pero el seguro social da un montón. Otorga un montón, y ha resuelto y ha salvado un montón de vidas, y ha mandado a gente al exterior a curarse, etcétera, etcétera. Y a veces somos un poco ingratos por todas estas cosas que nosotros vemos, ¿no? Pero sin duda tienes que cambiar la edad de jubilación, y vas a tener que también cambiar cómo tú calculas las pensiones. Si me permiten hacerlo en un minuto, lo hago en un minuto. Un minuto. Usted, para calcular la jubilación que le toca, la norma establece que usted tiene que calcularla en función de sus 5 mejores años de aportación. Eso es injusto para el fondo de pensiones del IES, porque mucha gente, durante sus 360 aportaciones, ¿verdad?, aportaba durante, no sé, X cantidad de años el mínimo, y los 5 últimos años aportaba lo máximo. Entonces, claro, se jubilaba con el tope máximo que el IES te tiene que pagar. Ese cálculo debería pasar a los 10 o 20 mejores años, y así salvaguardas el fondo de pensiones en relación a la duración en el tiempo. Y que si tienes que incrementar los años, sí, pero hay que hacer un análisis de a qué edad, y entender que la gente, obviamente, hoy la expectativa de vida es mucho mayor a la que era hace 40 años. El sistema del IES es un sistema mal estructurado hace 40 años atrás, no es un tema de ahora, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior. Esto viene arrastrando mucho tiempo, ¿no? Bien, gracias, ingeniero Jorge Guate, el expresidente del directorio del IES, por sus precisiones aquí en Un Café con JJ. Buen día, Jorge.